soy Virginia Moros, soy la responsable de marketing y bueno, organizamos estos talleres con el objetivo de llevar a nuestros pacientes información fidedigna impartida por nuestros profesionales. En el caso de hoy tenemos un taller acerca del apoyo emocional del paciente ELA, que forma parte de un ciclo que hemos organizado de 4 talleres que empezamos el mes pasado, de apoyo emocional al paciente y cuidador ELA, y partido por José Luis Díaz Cordobés. José Luis, aunque ya muchos le conocéis, pero nunca está de más explicaros quién es. Él es doctor en psicología por la Universidad de Valencia. Además, desde el 2009, trabaja en el servicio de neumología del Clínico de Valencia, en la atención a pacientes ELA y sus familiares, y desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia. Y además de todo esto, tenemos la suerte en Vitalier de contar con él como colaborador. Esta tarde, además, también contamos con la participación de Manuel Paradels, que es paciente de ELA, y que ha accedido a participar con nosotros para dar su testimonio y poder darnos sus consejos sobre su experiencia. Antes de comenzar, voy a presentar un momentito ya mi pantalla y os voy a dar unas recomendaciones para que el taller discurra de la mejor forma posible. A ver que veáis mi pantalla. Ahí, ¿verdad? Bueno, os informo que el taller va a ser grabado. Esto hace que después, cuando terminemos, todos los que queráis que os pasemos la grabación, nos la podéis solicitar al correo electrónico que os indico aquí, que es desde el que os envié la convocatoria al taller, es-atencionpaciente@esliquide.com. Nos solicitáis la grabación y os la compartimos sin ningún problema. Como va a ser grabado, los que no queráis aparecer en cámara, simplemente tenéis que tener este icono de la cámara, a ver si mi ratón me hace caso, un momentito, este icono tapado para que no se os vea la imagen. Y eso sí, sí que os recomendamos que tengamos todos el micrófono apagado durante la presentación y lo abrimos cuando queramos participar. Podemos participar o bien a través del chat, escribiendo directamente las preguntas, o bien activando el micrófono y realizando las preguntas que consideréis oportunas a José Luis. Dicho esto, nada, doy paso a José Luis para que comencemos con el taller de esta tarde. Muchas gracias a todos. Adelante. Buenas tardes, sí, buenas tardes a todos y a todas. Y Virginia, gracias siempre por la presentación. Y bueno, y gracias también mucho a los asistentes al taller. Y bueno, Manuel, hoy especial gracias a ti por tu disponibilidad, por acceder a este lío en el que te he metido un poco. Y bueno, pero yo creo que tu opinión es muy valiosa en el día de hoy por tu forma de... Manuel, te voy a apagar el micro luego cuando... ¿Ya está? ¿Ah? No pasa nada, pero luego lo activas. Ahora sí. Y decía por la importancia de que estés aquí hoy es... yo ya te lo he dicho muchas veces en persona, yo no soy el mismo antes y después de hablar contigo, ¿no? Entonces tienes una forma de ver la enfermedad muy a tu manera, muy de tu forma, pero desde luego mirándola muy de frente, ¿no? Y eso no significa que sea fácil ni muchísimo menos, no significa que no haya emociones en el camino y en el proceso, pero desde luego siempre me has demostrado una capacidad importante para hacerte cargo, perdón, de lo que quieres para ti y de lo que quieres para tu vida, teniendo en cuenta tu opinión y la de tu gente de alrededor, ¿no? Entonces, no podía no hacer esta presentación porque me apetecía un montón y darte de nuevo las gracias por estar esta tarde aquí. Decía que hoy es un día importante para el tema que vamos a hablar, para los profesionales sanitarios que nos dedicamos a la atención de personas con ELA. Yo lo llamaría un reto, ¿no? Supone un reto poder dilucidar o poder deliberar con las personas que estáis pasando por este difícil proceso, pues proporcionar una ayuda real en el proceso de toma de decisiones, teniendo en cuenta que, por desgracia,
en algún momento del proceso de enfermedad se van a tener que tomar decisiones muy importantes y que, a diferencia de otras enfermedades graves en las que a veces los tratamientos funcionan, a veces no tanto, pero siempre existe otro tipo de esperanza, y muchas veces la diferencia con otras enfermedades graves, como digo, es que el paciente o la persona no tiene que formar parte de una toma de decisiones, y eso ocurre cuando los beneficios o los pros y los contras de un tratamiento propuesto no están claros para todo el mundo, ¿no? Porque hoy sí vamos a hablar de toma de decisiones, de medidas de soporte vital, de ventilación no invasiva, pero también vamos a hablar de algo que en ocasiones, insisto, yo creo que, o según mi experiencia, yo creo que se considera a veces como tabú y que es difícil de hablarlo, como es el tema de la decisión de la traqueotomía o traqueostomía, pero que la única herramienta que tenemos los profesionales sanitarios de acertar, permitidme la expresión, de acertar en la decisión, o hacer una decisión prudente, que es como se llama desde el punto de vista de la ética, no nos queda más remedio que hablarlo con las personas, ¿no? Y entonces, pues cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, pues tenemos un proceso de cómo afrontamos las dificultades, ¿no? Y es verdad que hay gente que tiene esa capacidad de asimilación, no tiene esa capacidad de poder hablar a pecho descubierto de su vivencia y de lo que no quiere para él en un futuro, pero también es verdad que habemos personas que, por determinadas circunstancias personales, pues en ocasiones no queremos hablar de determinadas cosas o posponemos hablar de determinadas cosas, que también es muy lícito, pero repito, supone para nosotros, y desde el Clínico de Valencia siempre se ha dado una especial importancia a una toma de decisión autónoma, porque en ocasiones nos hemos encontrado personas que a lo mejor acuden desde otros centros. Hay centros que es lo que se hace de forma fantástica, pero nos hemos encontrado con gente que acude al hospital en una situación en la que pronto va a necesitar o que requiere de forma urgente esa decisión de la ventilación, de la traqueotomía, y no ha tenido nunca la oportunidad en todo su proceso de enfermedad de haberlo podido discutir y deliberar con el equipo. No ha podido preguntar dudas y no sabe muy bien qué hacer. Incluso nos hemos encontrado en situaciones tremendas en las que de forma urgente el paciente ha tenido que ingresar en UCI y no poder responder en ese momento qué es lo que quiere acerca de su tratamiento, y en ocasiones la familia se ha visto involucrada en una toma de decisión no personal, ¿no? Muy posiblemente sea la persona más adecuada después del paciente y que mejor conoce al paciente, pero desde luego no se trataría de una toma de decisiones autónoma, en la que de forma meditada, en la que de forma lo más anticipada posible, sin hacer ese daño emocional adicional de estar todo el rato hablando de las cosas que no nos gustan, pero sí encontrar esos momentos reales para que tanto el paciente como la familia, si el paciente así lo desea, forme parte de esa decisión en un momento de no angustia. Lo que nos dice la experiencia es que una decisión tomada de manera urgente, y cuando está en juego la vida y cuando existe una sensación de falta de aire, pues desde luego estaréis de acuerdo conmigo que no es el momento más apropiado para tomar una decisión de este calibre, ¿no? Entonces, aunque las decisiones cambien y nosotros consideramos que la decisión, cualquier decisión clínica difícil, no es un momento puntual, no esperamos que la persona nos diga sí o no, sino que lo consideramos como un proceso en el que en ocasiones puede ser cambiante, o en ocasiones se pueden aparecer dudas, o en un momento determinado de tu vida y por tu biografía personal, pues puedes pensar que la situación ha dejado de tener sentido, pero pasado un tiempo pues puedes pensar, también por circunstancias de nuestro propio contexto y de nuestra propia biografía, pues puedes pensar que has cambiado de opinión, ¿no? Y entonces tenemos cierta responsabilidad moral o cierta obligación moral de considerar esta decisión como un proceso, y desde luego acercarnos al paciente al menor coste emocional posible. Manuel, si te parece, yo voy a hacer una presentación de un ratito, como tenemos una hora y media, y luego
al final, y así al hilo de lo que tú escuches, yo sí me gustaría hacerte alguna pregunta y algún comentario, si te parece. Al final de la charla dejamos un ratito importante para que puedas decir lo que consideres al respecto. Yo creo que quien pone voz y voto en este taller eres tú, quien está viviendo en primera persona eres tú, y aunque tú me has dicho también cuando hemos hablado acerca de preparar el taller, pues es lógico que tú solamente puedas exponer tu opinión personal y que no implica que todas las personas tengan que pensar ni mucho menos como tú, ni siquiera tu objetivo, tú lo has dicho hace un rato cuando hablábamos, ni siquiera se trata de convencer ni decir que es lo mejor ni peor, simplemente que es tu vivencia, tu opinión personal, y yo creo que esa composición del lugar te la has hecho a raíz de haber tenido conversaciones explícitas con el equipo que te apoya o que te acompaña en esta historia para poder llegar, ¿no?, a las decisiones que uno tome. Siguiente, por favor, Virginia. Bueno, esta es... Uy, he perdido la presentación. Sí, espera, que se ha ido la pantalla, la vuelvo a compartir. Ahora. Esta es, si se pudiese exponer en una gráfica, la evolución de la enfermedad, por desgracia, es degenerativa y por desgracia existe una progresión con el paso del tiempo, en la que también, como muy bien sabéis, pues esa progresión puede ser más lenta, más rápida, puede frenarse, puede detenerse o puede acelerarse, y nadie, y digo nadie, puede saber cómo va a ser la evolución. Lo que está claro es que, siguiente, Virginia, por favor, llega un momento, es que no puedo señalar con el puntero, en el primer circulito de la izquierda, o mejor dicho, en el círculo de la derecha, llega un momento en el que la progresión de la enfermedad es tal que afecta a determinados músculos, y entre los que pueden estar afectados los músculos respiratorios, ¿no? Es en ese momento cuando la supervivencia se ve comprometida y cuando se necesitan ayudas o medidas de soporte vital para poder sustituir esos músculos, tanto los de la deglución como los de la capacidad de toser, como los de la capacidad de respirar. Esa es la evolución normal, y como decíamos, si nos pudiésemos evitar en cierto modo, o si hubiese personas que no, por suerte, no llegaran a tener que tomar esa decisión, pues posiblemente no tendría sentido este taller, pero por desgracia todas las personas con ELA en un momento determinado los músculos respiratorios y de la tos se van a ver comprometidos, y por lo tanto es algo que forma parte de todos los pacientes de ELA. También puede haber alguna complicación aguda, como indica el círculo de la izquierda, ese pico hacia abajo. Puede ser alguna complicación, algún resfriado importante, alguna neumonía o alguna complicación concreta que haga que, no por progresión de la enfermedad, sino por complicación, que también se requiera de esas ayudas respiratorias. Pongo esta gráfica simplemente para, no sé, para que tengamos en cuenta que al poder ocurrir en algún momento determinado, esa decisión anticipada, si realmente estamos buscando decisiones beneficentes o autónomas, y ahora hablo en nombre de la ética, ¿no?, y justas, pues cuando se hace de la manera más anticipada posible, pues más fácil, ¿no? O más clarificada estará en el momento de la decisión el deseo del paciente, ¿no? Siguiente, y si es verdad que hay protocolos, están descritos en manuales y en guías, en prácticas clínicas, y esta diapositivas de la guía del Ministerio de Sanidad, en la que se tiene a priori y por protocolo bastante claro cuándo, cuál es el procedimiento a seguir cuando se ven afectados estos músculos, ¿no? Y cuando la ventilación mecánica no invasiva deja de ser efectiva, cómo existen las opciones de tratamiento, o bien a través de los cuidados paliativos o bien a través de la ventilación mecánica por traqueotomía. A pesar de tener los protocolos establecidos y a pesar de estar en la práctica clínica claramente para todos los neumólogos y todos los médicos que se encargan de la atención con ELA, lo que nos dice la realidad en ocasiones es otra. Siguiente, Virginia. Esta diapositiva, uy, había una anterior, ¿no? ¿No hay una en medio? A ver la siguiente.
No, no sale ninguna. Esta, vale, perfecto. Es que las tenía cambiadas ahora en otra presentación, no pasa nada. Lo que nos dice la realidad, y este artículo es un poco viejito, pero sigue ocurriendo, sí es cierto que cada vez nos estamos, se está humanizando la medicina, ¿no? Y cada vez estamos pasando de forma más clara de un modelo paternalista en el que el médico era el que decidía, ¿no? Y en el que cada vez existían más pacientes que decíamos, ¿usted qué es lo que haría en mi situación? ¿No? Y bueno, yo creo que se está cambiando ese modelo de un paciente más empoderado, en un paciente con más capacidad de decisión y más conocedor de lo que le pasa y, y está cambiando ese modelo paternalista, como digo, a un modelo más deliberativo, a un modelo más comunicativo en el que no solamente el paciente forma más parte de la toma de decisiones, sino que también la familia y más en este tipo de decisiones, como muy bien sabéis, pues también tiene un papel muy importante. Lo que dice esta diapositiva es que solo, es fácil de explicar, es que solo 3 pacientes de cada 10, y esto es un multicéntrico, esto es un metaanálisis en el que se engloban estudios relacionados con la decisión de la traqueotomía en pacientes con ELA a nivel mundial, de muchos países y de muchos grupos de investigación. Bueno, pues el resumen total es que solamente 3 de cada 10 pacientes había sido informado previamente antes de hacer el procedimiento. A mí me parece, yo estoy acostumbrado ya a ver la diapositiva porque la pongo siempre, pero me parece un dato terrible, ¿no? Un dato que, aunque exista la ley 41/2002 del principio de autonomía, que todos los pacientes tenemos el derecho a que nos informen de lo que nos está pasando, pero que también tenemos el derecho a rechazar la información si no queremos escucharla y que se basa realmente en ese principio de autonomía como describe la ley, pues me sigue sorprendiendo. Enrique, yo creo que depende de tu ordenador. Puedes quitar el listado de participantes y las cámaras y se te ampliará la presentación. Sí, porque está pantalla completa. O sea, que Mm, depende del tamaño de la pantalla, de si tienes mm. activadas otras cosas por ahí. A ver si lo consigues. Bueno, pues no sé qué os parece, pero se trata de un derecho de las personas de poder formar parte. Lo que pasa es que esta enfermedad también tiene unas características a la hora de ser atendida en el hospital, que cuando existe un momento de estabilidad, las consultas médicas son bastante espaciadas en el tiempo, a veces con un tiempo reducido para poder hablar y como que en ocasiones, y digo en ocasiones, en otras no, se va posponiendo la decisión o el médico puede preguntar acerca de otras cosas, pero en ocasiones constituye un aspecto que no se tiene en cuenta de manera temprana en ocasiones, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es una diapositiva, no sé cómo explicarlo, por poner. Todas las decisiones relacionadas con la salud en enfermedad grave son tremendamente difíciles, pero esta, si cabe, no sé, un poco a modo de justificación, yo antes de trabajar con personas con ELA, y ya llevo tiempo en el hospital, trabajaba con otro tipo de personas en oncología, con enfermedad también muy grave, pero en otras enfermedades, cuando alguien toma una decisión, como decía al principio de la tarde, puede salir bien el tratamiento o no, pero en ocasiones no se ve amenazada la pérdida de capacidades, ¿no? Como también hace esta puñetera enfermedad como es la ELA, ¿no? Entonces, claro que el paciente puede tomar decisiones y claro que hay equipos que involucran al paciente a tomar decisiones, pero aparte de tratarse de procedimientos muy técnicos y que en ocasiones, si no tenemos experiencia, aunque aquí ya en un taller se hizo, em, participó otra persona y su cuidadora, su mujer, de que procedimientos a priori relacionados con lo que puedan hacer solamente enfermería o equipos médicos muy especializados, pues la realidad en España es que tenemos que estar en casa en esta situación, ¿no? Si se decide continuar viviendo y asumir las medidas de soporte vital. Pero decía que se puede decidir
pero que el precio es demasiado alto porque la enfermedad avanza, ¿no? Y aunque se sustituyan los músculos respiratorios y los músculos para poder toser y otros músculos, la realidad es que la enfermedad sigue avanzando y entonces ahí es donde forma parte la decisión de la persona en función de sus valores y de su contexto personal y del sentido de la vida, si me dejáis utilizar esta palabra, y de la trascendencia y de muchos otros aspectos de persona emocionales que nos describen, no solamente si se está dispuesto a algunas cosas, ¿no? Yo creo que es una decisión que engloba muchos, muchos aspectos y en los que, entre otros, sin tener que hablar de religión, yo creo que tenemos también que abordar la espiritualidad, ¿no? Insisto, sin tener que hablar de religión necesariamente. Entonces, yo creo que es una decisión en la que tienen que formar parte todo el equipo, muchos profesionales, para poder hacer un acercamiento real y conocer perfectamente vuestra opinión, aunque hay que dar también respeto a que la gente, por descontado, tenga dudas y que en ocasiones todos conocemos personas que somos incapaces de tomar determinadas decisiones y en esos casos, pues también se trata de, de, de ayudar de forma más activa a la persona a tomar decisiones. Y es muy difícil pues, por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque estamos hablando de aspectos relacionados con la vida y con la muerte y con el bienestar y con la pérdida de capacidades, ¿no? Y porque en esas situaciones es imposible que no estemos involucrados o muy emocionados, ¿no? En nuestro proceso vital, porque en definitiva esa decisión no es difícil, no es fácil en absoluto, ¿no? Porque implica, como decíamos, muchas cosas. Y además es que no estamos, ni mucho menos, acostumbrados a tomar decisiones acerca de la vida o de la salud. Siguiente, Virginia. Y también porque no son términos fáciles y porque también tenemos nuestras creencias previas, ¿no? Antes de que se nos informe y todo, bueno, pues yo he escuchado en muchas ocasiones de entrada y sin tener información previa, pues yo no quiero agujeros, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una información luego muy acorde a la opinión verdadera de la persona después de haber sido informada, pero en ocasiones no siempre está contrastada con la realidad y todos, como digo, tenemos creencias previas que hacemos continuamente en la vida respecto a la toma de decisiones. Recuerdo un caso, esto a veces lo cuento, de una persona que le tengo mucho cariño, un paciente con ELA, y que bueno, que en uno de los encuentros que tuvimos me decía que yo no quiero hacerme la PEG, José Luis, yo no quiero agujeros en la tripa. Y yo le preguntaba que por qué, y él me decía, pues, ¿por qué no quiero? ¿Por qué no quiero otro agujero? No quiero un agujero más. Y digo, pero ¿me puedes contar por qué no quieres? Dice, mira, José Luis, yo creo que si me hago la PEG, la enfermedad va a ir mucho más rápida. Además, tú sabes esa goma larga ahí que se me nota un montón. Y lo más importante de todo, por lo que no quiero, tú sabes para mi mujer qué difícil va a ser darme de comer a través de la PEG. Las tres afirmaciones que eran muy coherentes a priori, pues ninguna de las tres era verdad desde el punto de vista clínico. Es una sonda pequeña que sabéis muy bien que se disimula si uno quiere, que para la familia, teniendo en cuenta que la PEG se necesita cuando ya hay riesgo de atragantamiento, pues supone un alivio a la hora de proporcionar el alimento y además no está demostrado que, ni mucho menos, que al hacerse la PEG la enfermedad acelere, ¿no? Entonces, después de esa discusión necesaria y de esa oportunidad, pues el paciente se hizo la PEG con otro conocimiento de causa. Yo no digo que haya que hacerse la PEG, ni muchísimo menos, o que sí, no voy a dar mi opinión respecto a los valores que creo que tendría en esta situación, pero desde luego, cuando una decisión no está fundamentada en un conocimiento estricto y en una posibilidad de discutir con el equipo acerca de los pros y de los contras, pues también estaréis de acuerdo conmigo que no se trata de una decisión autónoma, ¿no? Y bueno, además se suelen tomar decisiones de este tipo en hospitales y eso es un ambiente estresante en sí mismo y entonces es tremendamente difícil también por eso, ¿no?
Y porque venimos de un modelo paternalista, también lo decíamos antes, ¿no? Que tendemos a pedir opinión al profesional de usted qué es lo que haría. Y eso está muy bien, esa pregunta. Culturalmente venimos de eso, de que nos ayuden a decidir y que nos digan qué es lo mejor para nosotros. Y decía que eso está muy bien, pero para aquellas decisiones en las que los pros están muy por encima de los contras, en los que no hay mucha duda de que la mejor opción es el tratamiento. Pero en el caso de la traqueotomía, por ejemplo, diciendo el precio alto que se paga porque la enfermedad avanza y hay gente que no queremos vivir en determinadas circunstancias por nuestros propios motivos, pues entonces no es bueno hacerse una traqueo ni es malo hacerse una traqueo. No para todo el mundo, mejor dicho, no para todo el mundo es una buena decisión y no, ni mala tampoco, ¿no? Para una persona puede ser horrible la decisión de la traqueotomía en función de la situación clínica en la que se encuentre, pero para otro tipo de personas, y conozco también este tipo de personas, a través del paso de la enfermedad y aún habiéndose hecho o habiendo decidido una ventilación mecánica por traqueotomía, sigue viendo Netflix y sigue teniendo, pese a las enormes dificultades, películas por internet y sigue disfrutando en cierto modo de sus nietos, ¿no? Otra vez estamos hablando de valores solamente para explicar, si estáis de acuerdo, que es una opinión en la que no hay una alternativa válida, ni mucho menos para todos, ¿no? Siguiente. Bueno, lo que decíamos, venimos de un modelo paternalista que se ha ido evolucionando y cada vez las nuevas generaciones de médicos pues empoderan y dan la opción a la persona para poder dilucidar, ¿no? Yo creo que en eso se basa un hospital humano, conjugar los avances, los mejores avances tecnológicos, tener la certeza cuando somos atendidos de estar recibiendo el tratamiento óptimo, el mejor tratamiento para lo que nos pasa, pero desde luego, y más en circunstancias donde existe una importante vulnerabilidad física y emocional, desde luego conjugar esos avances técnicos y esos tratamientos con esa humanización, ¿no? Con esa capacidad de acercarnos también al mundo emocional, ¿no? Y ni mucho menos lo estoy defendiendo como psicólogo, sino lo que promuevo es los derechos humanos acerca de considerar al ser humano pues no solamente como un ventilador, ¿no? De hecho, no atendemos ELAs, atendemos personas con ELA y aunque sea una frase muy hecha, me permito decirlo con la boca muy grande porque estoy convencido que dentro de mi opinión y dentro del equipo en el que se trabaja en el clínico, pues se engloba, ¿no? Se pretende dar cabida a todas esas circunstancias. Siguiente, por favor. Estamos pasando o lo que requiere esta toma de decisiones para llegar a esa autonomía y esa prudencia, esa decisión prudente, esa decisión lo más adecuada en la medida de lo posible para cada persona, pues bueno, utilizando una frase de Hawking, pues lo leéis, en una sociedad democrática los ciudadanos necesitan tener unos conocimientos básicos de las cuestiones científicas, es decir, ajustar el nivel personal, cultural o de entendimiento de todas las personas a lo complejo que le está pasando, ¿no? De modo que puedan tomar decisiones informadas y no depender únicamente de los expertos. Bueno, él, aparte de ser quien era, pues también padecía una enfermedad similar y por lo tanto, bueno, pues creo que viene muy al caso lo que estamos diciendo. Y ese modelo deliberativo, siguiente, Virginia, pues esto es lo que promueve, ¿no? Los sanitarios tendemos mucho a contar, a hablar de probabilidades, a contar pros, contras, a explicar, a decir, y a veces nos cuesta mucho trabajo detenernos en eso de preguntar, ¿no? En eso de realmente si me está escuchando, porque a veces damos una información lo más adecuada posible desde el punto de vista emocional en consulta, pero a lo mejor la persona está pasando por un proceso emocional todavía de negación de la enfermedad o de que precisamente no quería escuchar o de asimilación o determinadas circunstancias emocionales que no le está permitiendo escuchar esa perfecta explicación por parte del médico, ¿no? Entonces, yo creo, o la conclusión a la que hemos llegado en el equipo es que se debería de preguntar más que suponer, ¿no? Se debería entender más que juzgar y desde luego y a lo que
viene el caso esta tarde, el taller, desde luego, mucho más que persuadir, que sugerir, que imponer, perdón. El médico tiene mucho poder. Cuando alguien le pregunta a usted qué haría y cuando el médico responde, yo no me haré la traqueotomía porque eso no es vida, por ejemplo, esa frase que acabo de tardar un segundo y medio en decirla, si el paciente tiene confianza en este médico, bueno, pues entenderéis que es difícil llevar la contraria, ¿no? Porque es quien sabe y él quien mejor nos puede sugerir. Al igual que de la otra forma, usted se haría la traqueotomía y dice, hombre, lo primero es lo primero, claro que hay que hacerla, lo primero, lo importante es la vida. Bueno, pues eso también nos empuja en cierto modo y nos coacciona, ¿no? Y se nos impone, ¿no? Y, y eso, como digo, en enfermedades en las que el tratamiento claramente es beneficioso, pues está muy bien que el médico tenga la capacidad de sugerir, solo faltaría, ¿no? Pero aquí, en estas decisiones en las que no está claro ni mucho menos qué es lo mejor, si tenemos, si hacemos caso a esos valores, pues desde luego esas frases las tenemos que evitar. Entre otras cosas porque el propio sanitario no tiene ni idea de lo que es mejor para la persona. Ni siquiera sabe en un estado de salud, de no verse en esa situación, ni siquiera sabe lo que él querría en una situación así. Ni siquiera él sabría lo que querría en esa situación así. Imaginaos dar una opinión personal acerca de lo mejor para una persona cuando están involucrados pues otras cosas como son los valores, ¿no? Siguiente, Virginia. Se trata de llegar a esa palabra que hemos dicho desde la ética a una decisión prudente y que, como también hemos dicho, es muy diferente en unas personas con otras y que, siguiente, Virginia, por favor, están involucradas pues esta triada, ¿no? En el momento en el que estamos hablando de pérdida de capacidades y pérdida de dependencia, pues el papel de la familia, pues inevitablemente tiene que formar parte de esa decisión, teniendo en cuenta que van a ser cuidadores, ¿no? Y donde una enfermedad donde los recursos económicos también están relacionados con la calidad de vida, por desgracia, y con el sufrimiento. Y entonces, bueno, pues una persona puede, en función de sus valores, tener deseo de seguir luchando, pero si no tiene recursos económicos o no tiene una familia que la apoye, pues nos encontramos en una situación ética dramática, ¿no? Personal, o cuando hay muchos hijos y no quieren hacerse cargo, o cuando existe solamente un hijo y existen los mejores cuidados del mundo. Quiero decir que otra vez hay que involucrar a la familia para ver la situación personal y biográfica de cada núcleo familiar para realmente determinar si esa decisión deseada por el paciente en algunas ocasiones puede estar contraindicada por no tener ese apoyo social, ¿no? Siguiente. Bueno, y a partir de ahora voy a hablar muy rápido porque tengo muchas ganas son las 4:30, vamos muy bien. Tengo muchas ganas de escuchar a Manuel. Ahora vamos no sé cuántos puntos eran, creo que eran 10 puntos que desde nuestro punto de vista hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. Aquí también me gustaría mucho que vosotros luego dieseis vuestra opinión, ¿no? Porque sí es verdad que ha sido un proceso de aprendizaje por nuestra parte, en el que, pongo un ejemplo, una persona con ELA que toma una decisión, por ejemplo, de la traqueotomía, no tiene por qué saber que no se trata de una decisión para siempre. Como en muchas ocasiones al principio de esto ya hace unos años, la gente pensaba que cuando se hacía la traqueotomía era para siempre, porque no era conocedor, por ejemplo, de la retirada de ventilación o de la sedación paliativa. Pensaba que era que si lo decido ahora y no lo tengo muy claro, eso va a ser hasta que el cuerpo aguante. Bueno, pues supongo que compartís conmigo que esa información debe también formar parte de la toma de decisión para llegar a llegar a la conclusión como persona, ¿no? De lo que realmente se quiere. No es lo mismo adentrarse en una decisión que podemos pensar que, que es para siempre y que no tiene vuelta atrás a una decisión que se puede revocar, aunque implique un desenlace fatal, ¿no? Pero eso el paciente no tiene por qué saberlo. Y fijaos, en ocasiones, pues también depende de los valores de los profesionales sanitarios a la hora
de decidir o de sugerir y de tener también sus propios valores y poder estar o no de acuerdo con esa sedación paliativa, ¿no? Y entonces no promoverla, ¿no? Nos hemos encontrado en ocasiones con personas que toman con personas con ELA que toman una determinada decisión pensando que es lo mejor para ellos, pero porque el médico no le ha sugerido alternativas, ¿no? Eh, Basta con decir, cuando llega el momento del atraqueo, basta con decir que hemos llegado al momento final y no hay mucho más que hacer. Si un equipo sanitario considera que no existen los medios para poder estar en casa con una ventilación por traqueotomía. El paciente decide porque no tiene que decidir, porque no hay nada más que hacer, le sugiere el médico lo hace de una forma beneficente porque a lo mejor no es conocedor o su experiencia, sus recursos sanitarios no son suficientes y entonces esa decisión está no consensuada con los avances tecnológicos, ¿no? que decíamos antes. La anterior, por favor, Virginia. La primera es esto, que existe mucha diferencia entre las opiniones. No he querido todavía, bueno, todavía no tenía pensado, pero ahora cuando he hablado de sedación paliativa, no he querido nombrar, pero no por nada, lo voy a nombrar ahora, el tema de la eutanasia que está vigente desde junio de este año y en el que sería, desde mi parecer, opinemos lo que opinemos acerca de la eutanasia. Ya sabéis que existe la objeción de conciencia por parte de los sanitarios de no acogerse a la ley y en ese caso habría que recurrir a otro profesional. Pero imaginaos, ¿no? La opinión de cada uno, cómo puede involucrar en ese proceso de toma de decisiones autónomo, ¿no? Pero el paciente tiene que conocer que existe esta ley, debe existir una aceptación incondicional por parte del sanitario de la opinión del paciente, ¿no? Y, y bueno, está vigente desde el 24, creo, 26 de junio de este año, en el que yo creo, opinión personal de mis valores, de mi creencia, yo creo que sería mirar para otro sitio, no atender a esta demanda por parte de algunas personas que con una enfermedad grave, incurable, llegue a una situación en la que no quiera estar, porque hasta ahora había que depender en 24 horas de un ventilador para poder acogerse a la sedación paliativa. Evidentemente con la eutanasia no hace falta llevar ningún tratamiento para poder acogerse a ese procedimiento de muerte digna. Y ese número uno es que hay mucha diferencia de opiniones, hay objetores de conciencia y no, hay gente que considera que cuanto menos se sepa mejor, hay profesionales que desde muy al principio están anticipando la decisión. En definitiva, somos personas, esta frase es un poco absurda, pero también somos personas y tenemos nuestras inquietudes y nuestros miedos y nuestras propias preocupaciones. Tanto es así, siguiente, Virginia, gracias, de que ser aséptico, ser traslúcido a la hora de comunicarnos con afectados de ELA es muy difícil por nuestra parte, a veces explícita o a veces incluso implícitamente no dar nuestra opinión al respecto, ¿no? Porque al final quien habla es la propia persona y entonces tanto es así, y este artículo es muy importante, es una revista importante, Neurology, en la que los profesionales sanitarios que atienden a personas con ELA reconocen influir en cierto modo en la toma de decisiones, ¿no? Al final, pues el cirujano quiere operar, el psicólogo quiere atender la mente, la enfermera quiere hacer, y entonces todos los profesionales que tienen su evidente punto de vista, pues dan su opinión al respecto. Y bueno, yo creo que ese reto que os comentaba al principio estaba relacionado con ser lo más transparente posible, con ser lo más honesto posible, independientemente de lo que nosotros como profesionales podamos pensar al respecto, ¿no? Dirigiendo, por descontado, porque a veces la decisión, como también hemos demostrado antes, la decisión del paciente, que a priori puede ser autónoma,
no lo es tanto porque en este caso faltaba información, ¿no? Yo puedo, cuando hablo con esta persona que me dice yo no quiero PEG, y puedo decir, adelante, el principio de autonomía, hay que respetar la decisión y esta persona no quiere PEG y punto. Si no hubiésemos dado la oportunidad de deliberar, de discutir, pues posiblemente no se la habría hecho, pero de una forma equivocada, incluso desde su punto de vista, porque como hemos visto, le, le faltaba información. Y para esto se requiere, siguiente, Virginia, pues actitudes básicas. Hoy en el hospital lo comentábamos entre compañeros porque ha habido una decisión complicada precisamente de traqueotomía, donde, pues bueno, existe poco apoyo, existen dos hijas más jóvenes y bueno, es una decisión complicada. Y hablábamos en el equipo posteriormente de las actitudes que se requieren, ¿no? Para poder acercarnos de una forma coherente a la persona que estáis sufriendo, ¿no? Y por descontado una es la empatía, y aquí me estoy refiriendo a la empatía de verdad, a la empatía de ponerse en el lugar, no en eso de sí, sí, te entiendo, pero no en esa frase hecha de te entiendo, sino en mirarse de la camisa hacia adentro, de realmente darse cuenta que en ese periodo de tiempo que dura el encuentro entre el sanitario y el paciente, pues que realmente intentemos. Posteriormente no se puede y yo me exijo a mí mismo salir de las conversaciones cuando llego a casa, pero en ese ratito la atención es total, ¿no? Ahora me he recordado un paciente y amigo, y lo digo también con la boca muy grande, de Ela, que decía, no quiero que seáis mis amigos en consulta, no quiero que seáis simpáticos, pero sí me gustaría que en ese tiempo que dura el encuentro me sienta como que soy lo más importante para vosotros, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos esperando esa consulta pues mucho tiempo para resolver dudas o porque va a clarificar nuestra evolución, ¿no? Entonces, él lo dice, yo creo que lo explica muy bien y se entiende muy bien en eso de, en ese momento tengo que tener la sensación de que yo soy lo más importante para vosotros. Y luego una honestidad, veracidad, una capacidad de poder transmitir cuando las cosas no van bien, cuando los tratamientos disponibles, aunque sean comunicaciones o informaciones muy delicadas, pero hay que tener la honestidad de poder decirlo, ¿no? Que a veces por esa protección o a veces ese paternalismo o a veces por falta de habilidades también de comunicación, pues no se comunican determinadas cosas, unidas a esa aceptación incondicional de que yo puedo tener mi criterio acerca de muchas cosas, pero lo que siente el paciente, lo que piensa el paciente es indiscutible desde todos los puntos de vista. Se trata de, aunque yo no esté de acuerdo, aceptar de manera incondicional ese deseo, de una forma adecuada, informada, ¿no? O sea, que esté adecuadamente informada, mejor dicho. Siguiente, y es ese dar la capacidad de decisión, es ese involucrar dentro del equipo, quien tiene los conocimientos técnicos son los profesionales, pero quien sabe de su vida y de sus valores son las personas y las familias, ¿no? Y entonces esa triada es fundamental, aunque sea una actitud beneficente por parte del sanitario, hay que tener muy claro que la decisión al final es del paciente. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que algunos, como decía Virginia, ya me conocéis, pero yo creo que esto también se trata de un encuentro en el que nos quitamos tabús. Yo entiendo que alguna información pueda ser dolorosa, yo no os conozco, yo no sé en qué proceso de aceptación o de adaptación, mejor dicho, estáis respecto a vuestra enfermedad, pero es importante, yo creo, hablar sin, sin, sin esos sin esa precaución de no hacer daño, ¿no? Se trata de hacerlo con al menor coste emocional posible, pero de realmente hablar de la realidad que a veces es dolorosa, pero lo que a mí me dice la experiencia es que la información es dolorosa, pero la desinformación en ocasiones lo es mucho más, ¿no? Y entonces, cuando digo que la decisión es del paciente, es porque también se ha ido descubriendo en la investigación clínica siguiente, Virginia, que en ocasiones existe una afectación cognitiva de esta enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que a veces es muy difícil de evaluar, ¿no? Y hay problemas en ocasiones, ¿eh? De atención, hay problemas de memoria y a veces pues también existe una afectación que nadie sabe muy bien todavía a qué es debido, esa afectación neuronal, cognitiva,
acerca de la afectación de la función ejecutiva y de la capacidad de tomar decisiones, y esto yo creo que también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? A la hora de, siguiente, por favor, de que es muy beneficente dejar decir a alguien que puede, pero comprenderéis o estaréis de acuerdo conmigo que alguien que no tiene la capacidad de decidir, ya sea por un motivo cognitivo o por un motivo emocional, en la que no está capaz de comprender adecuadamente la información para dar un juicio acerca de lo que quiere, pues sería igual de maleficente dejar decidir a una persona que no puede que no dejar a una persona que sí puede, ¿no? Entonces yo creo que se debería ser una premisa básica en todos los equipos tener en cuenta la capacidad de las personas. Que aunque haya esa afectación cognitiva, en ocasiones no se pierde la capacidad para decidir. Es decir, puede que haya alguna alteración de atención o de memoria, pero puede que la persona sepa muy bien dilucidar acerca de qué es lo que quiere. Entonces, esas valoraciones neuropsicológicas o esos test neuropsicológicos pueden servir de guía para el equipo sanitario, pero en ningún momento deberían ser incapacitantes o eliminadores de la capacidad de decir de las personas, ¿no? Pero desde luego es algo muy a tener en cuenta para poder administrar y poder la información y poder hacer esa toma de decisiones verbal de una forma más acorde a las necesidades de las personas, ¿no? Siguiente, porque llegamos a veces, pues eso, se puede dar una información médica y al final el paciente puede que no lo entienda, pero por motivos de muy diversa índole. Puede ser que el médico no lo haya expresado bien y no lo haya ajustado al nivel de entendimiento de la persona y entonces lo que hay simplemente es una no comprensión. La persona está capacitada, pero el médico no ha informado bien. Puede que esa información también sea adecuada, pero que desde el punto de vista emocional, pues hay gente que está asimilando información y puede que estemos en un proceso de negación que también hace que no podamos tomar esa decisión de forma completa. O también, como decimos, esa falta de capacidad en ocasiones que eh, por desgracia, la revista más importante americana y mundial de ELA, científica me refiero, cambió ya hace unos años de llamarse ELA a llamarse ELA y afectación cognitiva, ¿no? Porque ya es una cosa compartida por la comunidad científica de que, aunque en ocasiones muy leve, hay cierta afectación en un porcentaje a tener en cuenta en pacientes con ELA. Siguiente. Es lo que decía, que una persona presente una afectación cognitiva no implica necesariamente que no pueda tomar decisiones acerca de su vida. Es decir, que simplemente puede servir de guía o de precaución para el equipo, pero desde luego nunca concluyente, ¿no? Y aquí es también donde la familia toma un papel muy importante, porque a veces esta afectación cognitiva no se es consciente que uno mismo la tiene, ¿no? Entonces, no sé, insisto, cuál es vuestra situación, pero en muchas ocasiones hemos escuchado familia de que mi madre ya no era la que era antes, ¿no? Mi madre antes estaba muy pendiente de nosotros y ahora como que le importamos menos, como que se ha vuelto de otra manera, ¿no? O sí, le cuesta prestar atención a lo que antes sí podía prestar atención, o alguna palabra la confunde, y entonces, pues, ese conocimiento por parte de la familia en ocasiones es fundamental para poder ofrecer una atención globalizada a la persona, ¿no? Siguiente. Porque una persona que es capaz de tomar decisiones es aquella que cuando se nos cuenta algo o los aspectos a tener en cuenta en la decisión, luego puede decir, puede expresar qué es lo que le está pasando, qué opciones terapéuticas hay y qué consecuencias tiene cada opción terapéutica. Cada uno que lo expresa con las palabras que puede, con el escrito que puede, con la comunicación que puede, o a un nivel de complejidad como cada uno podamos, pero desde luego para saber que una persona está siendo capaz de asimilar y de escuchar una información relacionada con lo que le está pasando, el equipo sanitario debería asegurarse de que posteriormente la persona ha entendido y puede expresar estos tres aspectos. No vale con lo has comprendido, ¿verdad? Cuando damos una información médica a veces decimos lo has comprendido, ¿verdad? Y la persona nos dice sí, porque no sabe si lo ha comprendido o no, o cree que sí lo ha comprendido y dice que sí,
Y en ocasiones cuando volvemos a preguntar, pues nos ha pasado a todos que comprendemos lo que comprendemos, ¿no? Entonces existe una forma de reasegurarnos realmente que la persona está siendo capaz de asimilar esa información cuando puede de un modo u otro expresar esa opinión acerca de las diferentes opciones, ¿no? En ocasiones esto no es así y no se, gracias Virginia, y no se puede, la persona no es capaz de responder o existe un momento de complicación aguda en la que no puede responder porque previamente no se ha discutido. Y bueno, pues siempre existe que hay gente que le da muchísima tranquilidad, hay personas que le dan mucha tranquilidad el documento de voluntades anticipadas, de directrices previas respecto a la toma de decisiones, ¿no? Yo he escuchado muchas veces de que a mí me da tranquilidad tener mi documento escrito para que en un caso de complicación aguda, pues primero se haga lo que realmente pienso que se debería hacer, que yo pienso ahora, y también de quitar responsabilidad a mi entorno si llegado el momento yo no puedo responder, ¿no? Lo que pasa es que ese documento de voluntades anticipadas, pues no hace falta necesariamente que sea un documento escrito frente a un tercero y que esté sellado por un notario, ¿no? En ocasiones, o igual de potente está que este deseo esté compartido con el equipo médico y que esté escrito en la historia clínica, que en sí mismo es un documento de voluntades anticipadas. Y además, siguiente, por favor, cuando no existe esas voluntades anticipadas, bueno, pues algo que también sirve como documento legal es si la familia no expresa su opinión, sino que dice lo que el paciente había verbalizado previamente, aunque no haya ningún documento escrito y aunque no esté en la historia clínica, el paso anterior sea que la familia, que los seres queridos digan, él siempre dijo que llegado a esta situación no querría seguir viviendo, ¿no? O que en estas circunstancias no querría seguir viviendo. Eso constituye, desde el punto de vista legal, un documento de voluntades anticipadas también legal. Si no existe esa verbalización que había hecho el paciente previamente o si no había esas conversaciones, pues tendríamos que pasar a otro tipo de recurso que es a la familia. No lo que tú opinas, sino tú que lo conocías muy bien, ¿qué crees que habría querrido en esta situación? ¿Entendéis? Tú que lo conocías bien, ¿qué crees que él habría deseado en esta situación? Estamos hablando cuando el afectado no ha expuesto previamente lo que quiere o cuando no hay un documento de voluntades anticipadas. Estamos llegando a un nivel de autonomía pues cada vez menor, ¿no? Que a veces no queda más remedio. Por eso insisto justamente a lo que he venido esta tarde, a la importancia de hacer decisiones anticipadas al menor coste emocional posible, respetando los deseos del paciente también de información, pero desde luego de la manera más eh, anticipada posible y para que no llegue a una situación de crisis o tener que recurrir a esta reconstrucción de la voluntad hipotética, como dice la ética, ¿no? Y en el caso que tampoco haya familiares, por ejemplo, es cuando el equipo sanitario de forma, digamos, nada autónoma tendría que decidir acerca de lo que considera como que es bueno y malo para la salud respecto a otra persona y que en ocasiones no suelen ser eh, buenos consejeros, ¿no? de una decisión. Siguiente. Bueno, esto ya lo hemos dicho antes respecto a la voluntad hipotética. Siguiente. También lo hemos dicho antes y a las 5 acabo, son menos 5. Otro punto a tener en cuenta de decisiones es involucrar a la familia anterior, Virginia, porque por la ayuda instrumental que se requiere, ¿no? Por la pérdida de autonomía, o si no hay familia, la necesidad, y esto me da mucha rabia, la necesidad de cuidador externo que a día de hoy solamente está subvencionado por la Seguridad Social en países del norte de Europa, que sí es verdad que tienen 3 enfermeras en 3 turnos de 8 horas todos los días gratuito y que en España supone, al igual que en otros países europeos y en otras partes del mundo, supone pues una desgracia en muchos núcleos familiares, ¿no? Por lo que decíamos
de no tener familia disponible o de tenerla, pero esto es una situación que desgasta, ¿no? Ya también lo hemos hablado en otros talleres de la sobrecarga del cuidador y de lo difícil que es cuidar y de lo en cuenta que hay que tener a la persona que está ayudando en el proceso vital de un afectado con ELA, ¿no? Por esto, bueno, sobra decir que requieren cuidados importantes, de que evidentemente cambian los roles y la vida también del cuidador, del entorno, es inevitable, de que hay que hacer procedimientos que a veces se asemejan a los que se hacen en el hospital y que el precio, como decíamos antes, es alto porque la enfermedad, a pesar de todos y a pesar de unos excelentes cuidados, pues sigue avanzando por desgracia, ¿no? Siguiente, también dice nuestra experiencia que cuando no se hace una decisión de forma anticipada, cuando se hace una decisión de forma urgente o por presión familiar, papá tienes que hacértela, o de no aceptar que pueda llegar el proceso final, ¿no? Ya me entendéis cuando digo que no está basada en los valores, sino que está muy influenciada por el entorno, por la familia o por el miedo a morir tan extremadamente lógico o lícito, ¿no? De sentir miedo, pues hemos visto que no suelen ser a largo plazo decisiones que satisfechas, ¿no? O dicho de otro modo, el paciente o la persona cuando pasa un tiempo es difícil que la situación sea soportable cuando la decisión no está muy consensuada y cuando está realmente basada en los valores, ¿no? Siguiente, se debe considerar, también lo hemos dicho y ya paso más rápido, no como una respuesta de sí o no, no como una entrevista de tienes que decirme si quieres o no quieres. Ahora, en ese sentido, yo creo que Manuel también nos podrá dar su opinión al respecto de que se trata de un proceso, ¿no? En el que surgen dudas a medida que pasa el tiempo, o de que se eliminan unas dudas y aparecen otras, o de que cambian las opiniones, o que en definitiva cambia la situación personal o el cansancio con la vida o el deseo de seguir viviendo, ¿no? Son circunstancias muy diferentes, pero desde luego yo creo que se tiene que tratar o tener una consideración de proceso, procesual, ¿no? De paso del tiempo en el que hay que pedir permiso al paciente que aunque haya dado una respuesta en un momento determinado, si me das permiso a la próxima vez que vengas, de volverte a preguntar, ¿no? Por la posibilidad que tiene de que haya algún cambio. Siguiente. Gracias, Virginia. Las personas no queremos, aquí ya me corregís vosotros, ¿eh? También es verdad que hablo en boca de muchos pacientes que lo hemos compartido así, ¿no? La persona no quiere ni deja de querer la traqueotomía. Lo que la gente no queremos es estado de salud resultante. Es decir, si el hacerme la traqueotomía me va a permitir seguir hablando, si es que hablabas anteriormente, me va a permitir seguir haciendo las cosas que hacía antes, me va a permitir salir a la calle, me va a permitir viajar, me va a permitir ducharme, me va a permitir hacer cosas que son las que en definitiva dan sentido a la vida, ¿no? Entonces, ahí existe una opinión a priori de yo sí quiero, no quiero, pero al final cuando se desmenuza la conversación o se desgrana la conversación, al final lo que la gente queremos o no dejamos de querer es estado de salud que implica esos tratamientos. Manuel, como eres el invitado especial, yo creo que, no sé si te parece, yo creo que aquí también te conozco y hemos hablado de esto, ¿no? Tienes cosas muy importantes que decir, ¿no? Porque quizá uno uno se pone sus propios límites hasta donde quiere llegar en función de sus propios pensamientos y creencias, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que luego si quieres te lo recuerdo cuando termine, que quedan 2 o 3 diapositivas, pero yo creo que ahí tu opinión es muy importante. Virginia, si quieres termino con la presentación que me queda muy poquito. Perdón por hacértela quitar, pensabas que iba... Sí, perdona. Siguiente. Y bueno, esto es un estudio que hicimos hace mucho tiempo, solamente para decir que a priori, y fue llamativo para nosotros y para también cuando se presentó en congresos y se hablaba con otros colegas médicos y que yo creo que nos ayudó mucho a ver la cosa de otra manera, era que pensábamos que a medida que avanza la enfermedad,
las personas estarían peor desde el punto de vista emocional. A medida que avanzase la enfermedad, pues iba a haber más ansiedad o más tristeza, ¿no? Y entonces lo que nos dijo la realidad o la investigación es que la gente, aquí hay, la columna de la izquierda más clarita es sin ventilación, la más oscura es con ventilación invasiva y la más del medio, la otra columna es ventilación por traqueotomía. Lo que vimos es que ni en pacientes ni en familiares había cambios, había diferencia, os quiero decir, había gente de todo tipo, que tenía mucha ansiedad y gente que muy poca, pero que no había diferencias intrapersonal en aquellas personas respecto a si tenía ventilación o no tenía ventilación, algo que nos llama mucho la atención. La explicación que se le dio es, no sé si al principio, eso yo no tengo ni idea, al principio de la enfermedad, aunque no necesitemos ventilación, da tanto susto que aparecen sentimientos de estrés y de ansiedad y en ocasiones de tristeza o de depresión. Y luego no sé si luego existe una adaptación a la enfermedad que equipara esos niveles iniciales, ¿no? La conclusión es que la gente que tiene traqueotomía de forma global y general no está más triste y más ansiosa que la gente que lleva ventilación no invasiva. No sé si me estoy explicando. Creo que es un dato a tener en cuenta, ¿no? Tanto para profesionales como para afectados. Siguiente. Y ya acabo. Bueno, asociaciones es fundamental. Eh, recursos sociales que ayuden, que faciliten la comunicación aumentativa, que faciliten la fisioterapia, que faciliten la rehabilitación, que faciliten cuidadores externos o ayudas de respiro. Y una relación directa con el hospital, con el equipo que lo atiende. Tampoco concebimos nosotros una, una relación en la que el paciente tenga que acudir a urgencias o tenga que llamar a centralita cuando tiene una dificultad con esta enfermedad. Manuel, otra vez hago alusión a ti y así tú me decías, guíame un poco, luego te volveré a preguntar y así si te parece te ayudo un poco. Pero Manuel sabe, como persona que conozco y que está atendida en el clínico, que disponemos de un correo electrónico eh, que se me ocurrió hace ya pues, unos años, hace 7 u 8 años, y en el que está compartido por 3 médicos responsables de la unidad, por el supervisor de enfermería, por el administrativo del servicio de neumología y por mí. Y entonces, cuando una persona con él escribe a ese correo una pregunta, una ayuda o una cuestión o una preocupación, bueno, pues automáticamente nos llega a esas 7 personas y luego tenemos un grupo de WhatsApp que como estamos ahora permanentemente conectados, pues nos llega a todas horas y si no le llega a uno de los 7, le llega al otro, ¿no? Y entonces tenemos la capacidad y, bueno, aquí Manuel nos podría llevar la contraria, pero tenemos la capacidad de responder los domingos, tenemos la capacidad de responder en muy poco tiempo, porque consideramos que ese contacto directo con el equipo sanitario es fundamental, no solamente para evitar ingresos, sino para también evitar o disminuir miedos o incertidumbres o dudas, ¿no? Entonces, bueno, si os sirve la anécdota, no sé si es pertinente, porque entiendo que no todo el mundo tiene este recurso. Hemos respondido emails hasta en Nochebuena, ¿no? Entonces, bueno, lo consideramos en ese sentido fundamental. Penúltima diapositiva. También lo decía antes. La decisión que se tome acerca de las medidas de soporte vital no son para siempre. La persona debe conocer que existen medidas de alivio del sufrimiento para hacerse una composición del lugar aún mayor de la decisión. Siguiente. Tanto en la guía europea como en la guía del Ministerio de Sanidad dice que todo neumólogo que tiene la capacidad de poner o de hacer el procedimiento de una ventilación por traqueotomía tiene que tener la capacidad de retirarla. Y otra vez estamos hablando de sedación paliativa. Bueno, pues esto que está escrito de forma contundente y clara en las guías,
no ocurre siempre. No en todos los hospitales se hace una sedación paliativa. Y si me permitís la sinceridad, no sé, esto se está grabando, no sé si debería decirlo así, es una especie de broma, estoy convencido de lo que quiero decir, pero imaginaos si ya pasaba esto con la sedación paliativa, con la eutanasia, pues va a haber mucho profesional con determinado miedo y con medicina defensiva hasta que esto se instale de otra manera. Estoy hablando, ya lo sé, de algo delicado, pero si ya ocurre esto con la sedación paliativa, no quiero pensar qué va a ocurrir con la eutanasia, ¿no? O ese derecho de morir con dignidad. Siguiente y última. Y bueno, la enfermedad avanza cuando se toman decisiones y nos hemos encontrado en una situación que para nosotros era tremenda, de que la persona había decidido de forma muy coherente, de forma muy veraz y de forma muy autónoma lo que quería, pero la enfermedad ha evolucionado tanto posteriormente que luego ya no puede dar su opinión si esa decisión ha cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, algo que consideramos también y que lo hacemos en la medida de lo posible es anticipar con el paciente que toma una decisión que puede llegar un momento en el que no pueda darnos la opinión. Entonces, el hecho de saber, Manuel, ahora tú me ayudas, el hecho de saber los límites que tiene cada persona nos sirve para largo plazo, ¿no? Puede que se haya tomado una decisión en el que las cosas temidas todavía se pueden hacer, pero puede llegar un momento en el que no, y en ese momento existe ese documento de voluntad anticipada, escrito, verbal o de voluntad hipotética que hace que la persona no tenga que tener que estar en una situación que no había deseado, aunque no pueda expresar su deseo, ¿no? Y siguiente, 2 veces. Bueno, espero. Tenía un poco de sensación de prisa porque hoy estaba Manuel. No sé, si he ido muy rápido os pido perdón, pero ahora nos podemos parar en lo que consideréis. Manuel, bueno, yo no sé si hay preguntas de alguien, si queréis hacer algún comentario, si queréis dar vuestra opinión. Es difícil estar aquí a distancia sin saber vuestra opinión, ¿no? Y entonces no sé si os apetece expresar a alguien pues algunos de los aspectos que hemos comentado, y si no, pues Manuel, yo creo que es un momento fantástico de cómo percibes tú, ¿no? Este proceso de toma de decisiones Manuel, perdóname que Susana levantó la mano y ahora pasamos a hablar contigo. Susana, adelante. No te oímos, Susana. No sé si tienes el micrófono apagado. A ver, seguimos sin oírte. Es en la parte de abajo a la izquierda, donde está el micrófono, que te aparecerá en rojo, lo tienes que picar para que salga sin el rojo, sale en gris y entonces ya lo tienes activado. Pues Susana, sin querer, yo creo que ha sido... Ah, no, estás aquí. Pero no te oímos. Si quieres, mientras Susana intenta arreglarlo, Claro, damos paso claro. a Manuel, ¿vale? Manuel, compañero, te estaba preguntando Sí. de forma global, ¿cómo vives tú este proceso de decisión, ¿no? Alguien como tú pues que al principio de una manera diferente, pero que a medida que nos hemos ido conociendo y ha ido evolucionando la enfermedad, pues hemos ido hablando de este proceso de toma de decisiones. No sé cómo lo has vivido tú, Manuel, no sé qué quieres compartir al respecto. Bueno, primero que nada, saludos a todos. Yo hablo entrecortado porque tengo que respirar y entonces, ¿vale? Hablo entrecortado. Vamos a ver, a medida que la enfermedad va evolucionando, tú en la mente tienes unas cosas y a medida que ves la realidad de la enfermedad, pues bueno, tú te pones unos límites. Yo me he establecido mis límites y mis límites pues son el sentirme pues una persona y sentirme persona.
cada uno tendrá sus límites, yo tengo los míos. No sé si quieres que los exponga o yo qué sé. Solamente si te apetece, solamente si te apetece. Decir, bueno, yo creo que diciendo que cada uno pues tenemos nuestros límites, ¿no? Decir en una situación de vida, yo, si me permites la confianza que te tengo, yo sé que tú me has contado que tú eres Sí, una persona popular, ¿no? En tu entorno y que eras una persona muy activa y que tenías mucha capacidad de, sí. de influir, ¿no? En tu entorno porque es una persona muy válida en ese sentido, ¿no? Y entonces es algo así como que tú me transmitías, ¿no? Que no te gustaría llegar a una situación, lo que acabas de decir, de no ser persona, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, el poder interactuar, aunque sea mínimamente, para mí es muy importante. Entonces, yo quiero poder interactuar con los míos, como sea, pero interactuar. No quiero sentirme un vegetal y seguir viviendo como un vegetal. ¿Eh? Y eso, pues, poder tener la mínima relación de comunicación para mí es importante. Cuando eso no esté, yo no quiero continuar, así de claro. Manuel, bueno, que la gente sepa que no teníamos preparadas preguntas, que estamos hablando a pecho descubierto los Sí, dos. sí. ¿Qué nos pedirías a los profesionales sanitarios a la hora de comunicarnos contigo respecto a tus deseos vitales? ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos sugieres de cómo hacerlo? Bueno, pues evidentemente hay que estar en contacto e ir transmitiéndoos el pensamiento que tenemos para que nos conozcáis y sepáis lo que pretendemos y cuál es nuestra línea roja. Y la pretensión es tener la tranquilidad, y hablo por mí, tener la tranquilidad de saber que cuando yo diga basta, me deis caso y me secundaréis la decisión y no me discutiréis esa toma de decisión. Porque antes has dicho una cosa hablando, que es que a veces uno puede tomar, o sea, puede perder capacidad cognitiva y no ser capaz de tomar decisiones. Pero previamente yo ya os habré hecho llegar, si eso me pasara a mí, por ejemplo, yo previamente pues, os habré hecho llegar mi opinión y mi decisión de que cuando yo no tenga capacidad cognitiva, que cuando yo tenga, por ejemplo, imagina que me entre un ictus y que me quede un poco todavía peor. Bueno, pues entonces no tengo capacidad de decisión. Pero es que la decisión ya habrá estado tomada anteriormente. ¿Y qué espero yo de vosotros? Pues que hagáis caso y que sea todo rápido, fluido y sin discusiones. Entiendo que, o al escucharte, ¿no? que debe de existir una actitud por parte de los profesionales de buscar un espacio para hablar de esto, que en ocasiones no es fácil, pero también tiene que haber cierta disposición por parte del afectado, ¿no? De hablar de estos temas, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente, totalmente. Yo por eso, cada vez que hablo contigo, o con el doctor Sancho, o con Santos, yo les transmito un poco, pues, mi posicionamiento actual de pensamiento, mi evolución y cuál es mi pensamiento actual, para que lo conozcáis, lo valoréis y lo aceptéis si puede ser. Exacto. ¿Qué tiene que ver
¿Cómo forma parte la familia en todo esto que nos cuentas, Manuel? La familia es vital, vamos, yo todo lo que hablo con vosotros lo hablo con mi mujer y con mis 3 hijos. Ellos son conocedores de mi pensamiento, de lo que opino. Ellos saben cuáles son mis líneas rojas y mis límites. Y les pido que lo entiendan, que lo acepten y que llegar a un límite de sufrimiento, pues bueno, para mí, para ellos, ¿para qué llegar hasta ahí? Ellos, yo estoy convencido, sé que me entienden, me comprenden y aceptan mis pensamientos y mis razonamientos. Lo comparto con ellos totalmente, lo mismo que con vosotros. Entiendo que esto no siempre ha sido la decisión, que no siempre ha sido, no solo la misma, sino que ha sufrido una evolución, ¿no, Manuel? Que al Sí, principio hablar de temas delicados pues era más difícil, ¿no? Porque uno al principio pues entiendo que no se quiere hacer a la idea de cosas que está viviendo o de que hacemos esa reticencia y esa negación de a veces de que no se acorde con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, esta capacidad que tú tienes ahora de hablar tan de frente de cosas tan difíciles y tan delicadas ha ido evolucionando, entiendo, ¿no? ha ido evolucionando porque es un tema agradable, desagradable, que tú no quieres sacar continuamente, pero también quieres que los tuyos sean conscientes de la realidad y de tu estado y de tus, bueno, pues de tu sufrimiento y de tus, vamos, incomodidades permanentes. Y aunque sea desagradable, de vez en cuando les tienes que reunir y hablar y decir, bueno, esto va evolucionando, yo ya no puedo manejarme la silla. Oye, yo ya no puedo menear el dedo izquierdo. Oye, ya vas diciéndoles cosas que van pasando para que sean conscientes de que esto, pues, en fin, va progresando. Esa característica tuya, Manuel, es la que me tiene conmovido, no sé cómo aquí, también te lo he dicho en persona, ¿no? Esto no es algo que quiera decir palabras gratuitas ahora en público, sino que es algo que a mí me cambia también, ¿no? Esa capacidad de hacerlo así, porque en ocasiones, por un lado, el paciente no quiere hablar, como tú has dicho, de temas delicados, pero también la familia, al ver a nuestro ser querido pasárselo mal, pues también bloqueamos a veces la comunicación, ¿no? Y siempre, en muchas ocasiones es, no digas tonterías, o no hables del final, o tú lo que tienes que hacer es divertirte y salir a la calle, o no digas tonterías porque tienes a los nietos todavía por aquí. Es decir, que a veces de forma beneficente, con mucha intención de ayuda, lo que he Sí, visto en miles de ocasiones es esa intención de proteger sin hablar de temas delicados que a uno le están importando y que luego en consulta lo que a mí se me transmite es un aislamiento. Cuando hablo de forma separada con el paciente y con la familia, me están diciendo los dos lo mismo, ¿no? De que están pasando un proceso diferente, pero que ni tanto uno ni el otro quiere preocupar más de la cuenta al otro y por lo tanto no se hablan de temas delicados, cuando lo que está realmente haciendo daño es la enfermedad, ¿no? No es la comunicación que pueda haber entre la familia. exacto. ¿Tú qué le dirías a la gente, a los afectados, que aun siendo de forma lícita y tener ese miedo y esa reticencia y ese esquivo, qué le dirías a los pacientes y familiares que evitamos alguna información? Perdona, es que no te lo digo al final. ¿Qué le diría? ¿Qué le dirías a esos afectados y a esa familia que evitamos cierta información delicada con la intención de no hacer daño, ¿no? Ah, bueno, cada uno tendrá sus circunstancias y su familia, claro, sus peculiaridades. Yo al principio de la enfermedad, cuando me la diagnosticaron, yo me puse en la cabeza
que dentro de la anormalidad está vivir lo más normal posible con mi familia. O sea, vivir con cierta normalidad dentro de la anormalidad que esto implica. Entonces, ¿qué les diría yo a los pacientes de la también? Bueno, yo lo que opino, ¿yo qué hago? Pues yo trato de vivir esa normalidad, no saco los temas estos desagradables a todas horas, no los saco continuamente, pero de vez en cuando hay una evolución, cuando hay un cambio importante, pues yo se lo hago saber a los míos. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, estoy a punto de no poder levantarme de la silla. Ya no puedo levantarme de la silla. Pues que sepan lo que va a pasar. Estoy a punto de no poder comer yo solo. Ya no puedo coger la cuchara. Yo voy informándoles de la realidad para que ellos sean conscientes también. Y de vez en cuando les digo, cuando esto sea insoportable, espero que estéis de acuerdo conmigo y no me digáis, papá, que todavía estás bien, papá, que espero que me aceptéis mi razonamiento, porque yo quiero irme un poco con la cara un poco alta, por decirlo de alguna manera. No quiero irme totalmente hecho polvo y totalmente ya hecho, perdón por la expresión, una mierda. Eso es lo que yo les transmito a ellos. Que te da tranquilidad, ¿no? El hecho de que ellos lo sepan y que lo acepten. Y que lo acepten y que estén de acuerdo conmigo. Y tanto también, mi mujer como mis 3 hijos. Y que no tengan que decidir ellos también, ¿no? Quiero decir que se obtienen, es dolorosa la comunicación, pero se obtienen en cierto modo beneficios, ¿no? Y que te dan a ti concretamente tranquilidad en tu proceso de vida, ¿no? A mí me da tranquilidad que ellos lo acepten, que estén de acuerdo conmigo y que vosotros también lo aceptéis. Porque yo con las charlas que he tenido contigo y con el doctor Sancho y Santos, yo veo que estáis en mi línea, ¿eh? Y eso da tranquilidad. Manuel, no sé si tú quieres añadir algo, no sé cómo agradecerte el esfuerzo de estar esta tarde aquí, de contar cosas muy tuyas, cosas muy de dentro, que como tú has dicho, no siempre las estás diciendo, sino que eliges cómo hacerlo. Y te agradezco infinitamente que lo hayas hecho delante de gente e incluso grabándose, ¿no? Entonces, pues, yo lo único que gracias a todos, a ti y a todos. Y lo único que me gustaría es, y sería feliz, sabiendo que soy útil o que he sido útil en algo. Cada uno somos un mundo en esto, cada uno tenemos nuestros pensamientos. Y bueno, yo lo digo y para terminar, como yo cuando he hecho una mirada atrás a toda mi vida, pues bueno, me siento contento, me siento bastante realizado y esto me ayuda a tomar la decisión de decir, bueno, he hecho mis deberes, estoy contento, estoy satisfecho, algo orgulloso incluso, y entonces no quiero llegar a un límite
de tanto deterioro y de tanto sufrimiento, porque ¿para qué si ya los deberes están hechos? Y esto me ayuda a tomar la decisión de decir basta cuando yo considere, sabiendo que habrá una respuesta positiva y aceptada por mi mujer, mis hijos y vosotros. Ese es mi pensamiento final. Pues lo recogemos. Eso tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Ese balance que acabas de hacer con nosotros es Claro. lo que te define, ¿no? Y lo que hace también que decidamos. No sé si alguien tiene algo que decir, pero Manuel, muchísimas gracias. De verdad. Si alguien quiere decir algo, yo lo escucho y lo respondo si quiere. Claro. Podéis, a través del chat o quitando el silencio del micrófono, participar en estos minutos que nos quedan y transmitir cualquier pregunta que tengáis. Susana nos había compartido un artículo acerca de la primera eutanasia en Castilla y León, de un paciente de ELA. Bueno, no sé, parece que nadie más quiere participar. Pues bueno, solo me queda reiterar las gracias, como decía José Luis, a Manuel. Creo que te enfrentas a la enfermedad con una valentía y con una sinceridad que creo que es ya un ejemplo para los participantes en el taller de esta tarde. Yo os doy gracias a vosotros y sentirse un poco útil da mucha felicidad. Y hoy me he sentido un poco útil, gracias a vosotros. Fenomenal, pues de verdad que yo creo que nos has aportado una información valiosísima para todos los que hemos participado en el taller. Deciros a los demás que, como ponía a través del chat, los que queráis acceder a la grabación y poder ver el taller después, nos podéis escribir al correo que ponía ahí, es-atencionpaciente@liquide.com, es el correo desde el que os mandé el enlace para conectaros y nos escribís tranquilamente. Si queréis la grabación os la compartimos cuando la tengamos editada en un par de días o así, os la hacemos llegar. Y bueno, por último, dar las gracias a José Luis, que como siempre Por supuesto. nos da una información valiosísima. Contaros que tenemos el próximo taller de este ciclo para pacientes SELA el mes que viene, el día 24, en el que trataremos el tema del autocuidado para la familia, para los cuidadores de los pacientes, y además contaremos con la participación de un neumólogo del Hospital Clínico, el doctor Santos Ferrer, que creo que también será muy interesante para todos. Os mandaremos la información y de todas formas la tendréis disponible en nuestra página web, en vitalaire.es. Ahí iremos colgando el formulario para poder inscribiros y poder participar en el taller, que seguro que será también muy interesante para todos. Así que bueno, pues yo creo que si nadie más quiere preguntar, creo que por el chat nos están dando las gracias a José Luis y a Manuel. Gracias, Domingo. Pues estamos aquí. Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Vale. Gracias a todos. Adiós.